a este veterano sin hogar aferrándose a un rifle francotirador extranjero como si fuera un trofeo. ¡Basta, teniente! ¡Respeta al veterano y entregue ese rifle ahora! James Mercer yacía en el suelo, justo afuera del campo de tiro de Fort Aseford, con su chaqueta fina protegida del frío viento otoñal. Al otro lado de la valla metálica, unos soldados jóvenes reían, con la mirada fija en el hombre sin hogar que agarraba unos binoculares destartalados como si fuera el último pedazo de su alma. El teniente Derek Hastings permanecía de pie al frente y en el centro, con sus botas lustradas bien abiertas y un rifle francotirador extranjero descansando arrogantemente en sus manos. El metal oscuro del Dragunov brillaba bajo el cielo gris cuando Derek lo levantó como un trofeo. Entonces, eres un francotirador, ¿eh? La voz de Derek estaba cargada de burla. ¿Sabes siquiera qué es esto? No es un juguete de una tienda de pornografía. Es un Dragunov SVD ruso que está fuera de tu alcance, viejo. Algunos soldados rieron entre dientes, otros observaron en un silencio incómodo. James no discutió. Simplemente estudió el rifle, con los ojos entrecerrados por el viento, como si sopesara cada tornillo y rasguño del lugar donde yacía en la tierra. Uno de los soldados murmuró: «Vamos, señor, déjelo en paz». Pero Derek lo ignoró. «Haré que esto sea divertido», continuó Derek. Señaló hacia abajo, en dirección a una silueta de acero apenas visible contra el acantilado distante. 00 viento cruzado. Si le das al blanco de un tiro con este rifle que nunca has tocado, te invito a una comida caliente. Pero si fallas, y fallarás, te arrastrarás de aquí de rodillas delante de todos. ¿Trato hecho? James se puso de pie lentamente, cada movimiento cansado pero preciso. El viento aullaba entre los huecos de la valla. Se acercó, con la mirada fija en el objetivo distante, luego en el rifle. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. James asintió una sola vez, casi imperceptiblemente. Derek le puso el Dragunov en las manos con una sonrisa burlona. Enseñémosles a los chicos cómo es el fracaso. James revisó la recámara, la mira, la culata, no con la curiosidad torpe de un impostor, sino con la tranquila familiaridad de quien lo ha hecho miles de veces en otra vida. Se agachó boca abajo justo fuera de la valla, apoyando el rifle en el antebrazo, dejando que su mejilla se asentara en la culata como si fuera un viejo amigo. La risa a su alrededor se desvaneció en una lejanía. Zumbido. Observó cómo la hierba, más allá del barranco, se doblaba a la derecha, vio la bandera ondear de lado con el viento fuerte. Calculó la turbulencia en el aire como otros hombres leen un reloj. Su respiración se hizo más lenta, su dedo se posó suavemente en el gatillo. Una inspiración, una exhalación. El mundo se redujo a una única forma distante. El disparo crujió en el aire frío. Durante un largo y gélido segundo, nadie se movió. Entonces, a 800 metros de distancia, la silueta de acero resonó con un silbido agudo y claro que atravesó el ruido. El eco recorrió el campo de tiro, y todos supieron que no era solo un impacto. Estaba justo en el centro. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un sedán oscuro se detuvo cerca del campo de tiro. La puerta se abrió. El coronel Thomas Brennan salió, con la mirada inmediatamente atraída por el hombre en la tierra, el disparo imposible y el tatuaje descolorido en el antebrazo de James. Coordenadas que reconoció de hacía una vida. Su rostro palideció al comprenderlo como un puñetazo en el pecho. El hombre sin hogar del que el teniente acababa de burlarse. No era un impostor. Era un fantasma del campo de batalla. El fantasma que una vez le salvó la vida. Antes de que esta historia continúe, tómate un momento para dejar un comentario y decirnos desde dónde la estás viendo. Tu ciudad, tu estado o tu país. Si historias como esta sobre coraje, sacrificio y segundas oportunidades te llegan al corazón, considera suscribirte a este canal. Tu apoyo ayuda a evitar que estos héroes olvidados sean borrados por el tiempo. Ahora, volvamos al lugar donde realmente comenzó el camino de James hacia la tierra, fuera de ese campo de tiro.
James Mercer no siempre había sido una sombra vagando bajo los puentes. Años antes de yacer en el polvo de Fort Aseforth, había llevado un uniforme impecable con propósito y orgullo. En aquel entonces era el sargento James Mercer, cuyo distintivo es fantasma, un francotirador del 75º Regimiento de Rangers. El tipo de hombre del que se hablaba en susurros no porque presumiera, sino porque no lo necesitaba. Su historial hablaba por él en números que la mayoría de los soldados nunca soñaron con alcanzar. Su mundo una vez fueron altas colinas, ciudades en llamas y noches silenciosas, interrumpidas solo por el latido lento y mesurado de su propio corazón. Recordó la primera vez que se ganó esa señal de llamada. Afganistán, principios de la década del 2000. Un pueblo de montaña escarpado, con un viento más frío que en cualquier cordillera de su tierra. James permaneció horas tendido, inmóvil, contra una cornisa rocosa, esperando a que un convoy de sus hermanos atravesara un valle. Los insurgentes se habían alineado en la cresta frente a él, ocultos entre rocas y matorrales. El mando le había advertido que si un solo RPG se colaba, ese convoy podría ser destrozado. James había calculado la distancia, el ángulo, el viento, la elevación, un factor tras otro hasta que no fueron números, sino instintos. Cuando finalmente se produjo la emboscada, James disparó tan rápido y con tanta precisión que los atacantes ni siquiera supieron de dónde venía la muerte. El convoy avanzó intacto. Los hombres que sobrevivieron comenzaron a llamarlo fantasma porque ninguno de los enemigos lo vio antes de que fuera demasiado tarde. Durante años, esa fue su vida. Misión tras misión, despliegue tras despliegue, entrenó a francotiradores jóvenes, les enseñó que el rifle no era un arma de gloria, pero una carga de responsabilidad. Cada vez que apretaba el gatillo era un peso que el alma debía llevar. Regresaba a casa entre despliegues, besaba a su esposa, intentaba estar presente, pero el polvo del desierto se le pegaba incluso en la tranquilidad de su cocina. Había días en que miraba por la ventana, rastreando patrones imaginarios de viento en los árboles, calculando disparos que no existían. Entonces llegó la operación que lo destrozó. Se suponía que era rutina. La inteligencia sugería que un objetivo de alto valor se reuniría en un pequeño complejo a las afueras de Carval. La unidad de James estaba encargada de la vigilancia. Su trabajo era simple: brindar apoyo a larga distancia, neutralizar cualquier amenaza, proteger al equipo, pero la inteligencia puede equivocarse. Y ese día, fue desastrosamente errónea. A través de su mira, James vio figuras entrando y saliendo del complejo. Formas, sombras, ningún rostro, solo siluetas. La llamada llegó a través de su auricular. Si ves hostiles armados, estás autorizado a atacar. Vio a un hombre salir con lo que parecía un rifle colgado al hombro. Él observó, medió, esperó. Aparecieron más figuras, moviéndose rápidamente, cruzando el patio. Una de las siluetas levantó algo que brilló. El entrenamiento de James tomó las riendas. Tenía segundos para decidir. Las vidas de los que estaban abajo dependían de que actuara, sin dudar. Disparó. La explosión que siguió no sonó como debía. La radio estalló con confusión. Al disiparse el humo, James comprendió la verdad. El complejo no era una guarida de insurgentes. Era un lugar de reunión donde se reunían familias. El arma era una herramienta de metal. El destello había sido la luz del sol reflejada en un objeto inofensivo. La explosión provino de un tanque de combustible encendido por su bala. Los civiles estaban caídos. Inocencia. Incluso después de que una investigación determinara que la culpa recaía en información errónea, no en él. A James no le importó. Él había apretado el gatillo. Había observado el patio. Él había tomado la decisión. Esas familias nunca sabrían el nombre del analista que malinterpretó las imágenes satelitales. Solo sabrían que un francotirador en algún lugar de las colinas decidió acabar con la vida de sus seres queridos. En los meses lo que siguió, James se desmoronó. Las pesadillas le ahogaban el sueño. Cualquier ruido fuerte lo ponía en modo de combate.
Se aisló de su esposa, de sus amigos, de todo. El ejército intentó curarlo con medicación y terapia breve, y luego lo despachó discretamente. Un día, llevaba un uniforme y una placa que hacía que otros se hicieran a un lado. Al siguiente, estaba frente a un edificio de asuntos de veteranos con una carpeta de plástico con documentos médicos que decían que el servicio militar había relacionado el TEPT. El documento no parecía justicia. Parecía un diagnóstico y un despido. Intentó trabajar, empleos de seguridad, trabajos por contrato. Ninguno duró. No soportaba estar atrapado dentro. No soportaba estar rodeado de multitudes. No soportaba el silencio en su propia mente. Su esposa, abrumada y agotada, finalmente le dijo que no podía seguir viviendo en una zona de guerra que él trajo a casa. Se fue. Vendieron la casa. Y un día, James se dio cuenta de que no le quedaba ningún lugar al que ir que no se sintiera mal, excepto las sombras bajo un puente. Bajo el puente Mlan, cerca de Fort Ashford. El zumbido del tráfico lejano y el débil eco de los disparos de entrenamiento de la base se convirtieron en su extraño y retorcido consuelo. Dormía en un saco de dormir desgastado, con la mochila siempre al alcance de la mano. Dentro, los binoculares Steiner agrietados, la foto de su antiguo equipo en Quelle y un cuaderno militar maltratado con páginas arrancadas donde no soportaba leer su propia letra. Nunca mendigaba agresivamente. Nunca contaba historias de guerra inventadas. Cuando la gente le preguntaba si era veterano, asentía solo una vez. Si le preguntaban a qué se dedicaba, decía, cuidaba de mis hermanos, y lo dejaba ahí. Aún así, encontraba pequeños retazos de dignidad. Compartía una manta con otro veterano sin hogar en las noches gélidas. Acompañó a una anciana desde la parada del autobús hasta la puerta de su apartamento cuando la vio forcejeando con las maletas. Cuando un grupo de adolescentes intentó acosar a un joven sin hogar por diversión, James se interpuso entre ellos con una mirada tan fría que retrocedieron sin que él dijera una palabra. Incluso sin nada, se negaba a ser cruel. Todas las tardes, si el tiempo, cuando se le permitió, James subió la pequeña colina junto a la base y se detuvo junto a la cerca de alambre cerca del campo de tiro. Observaba las sesiones de entrenamiento desde una distancia que nadie dentro de la base se molestaba en notar. A través de sus binoculares rotos, veía a los jóvenes reclutas manejar mal sus rifles, estremecerse con cada disparo, respirar agitadamente. Sabía que aún estaban aprendiendo. Recordaba haber sido como ellos alguna vez. A veces, en voz baja, los corregía en voz baja. Despacio. Deja que se te escape el aliento. No luches contra el retroceso. Deja que el disparo te sorprenda. Nunca lo oían, pero seguía hablando como si en algún lugar, en algún nivel, el consejo pudiera encontrar su camino a través de la alambrada. Una tarde fresca, con el viento arreciando más de lo habitual, James observó a un grupo de nuevos soldados reunirse cerca de la línea de tiro. Había una energía diferente ese día. Más bravuconería, más fanfarronería, porque el teniente Derek Hastings dirigía el campo de tiro. Derek era alto, pulcro, cada pliegue de su uniforme era preciso, cada movimiento más por ostentación que por necesidad. Le gustaba caminar por la línea con las manos entrelazadas a la espalda, inspeccionando posturas, corrigiendo posturas con comentarios demasiado fuertes. ¿A eso le llamas posición de tiro, soldado? Mi padre se mantiene más firme que eso cuando está en el campo de golf. Se rió de su propio chiste, y algunos soldados también se rieron, no porque fuera gracioso, sino porque llevaba barras en los hombros. A Derek le gustaba así. En la mesa de equipo, a su lado, reposaba algo inusual. Un rifle de francotirador Dragunov SVD, con la culata de madera teñida de un marrón rojizo intenso, su largo cañón y su distintiva mira reflejando la luz. Era una pieza de entrenamiento capturada o extranjera, algo que probablemente había firmado para impresionar a los demás. Cada vez que lo mencionaba, se aseguraba de enfatizar lo raro y especial que era. Esto no es una imitación barata, caballero, le dijo al grupo. Esta es el arma enemiga auténtica. Conócelo, respétalo y sabe que detrás de uno igual puede haber alguien igual. Desde su posición habitual fuera de la valla, James reconoció el rifle al instante.
Nunca había usado uno en combate, pero los había estudiado, entrenado con maquetas y comprendido sus capacidades. A través de sus binoculares, vio cómo Derek lo manipulaba con un descuido que le hizo apretar los dientes. Entonces la mirada de Derek se desvió más allá de la línea de fuego. Vio movimientos cerca del perímetro. Vio a James, delgado, sin afeitar, con una vieja chaqueta de campaña manchada que podría haber sido militar alguna vez, o podría simplemente parecerlo. El labio de Derek se curvó con irritación. «Espera», ladró. «¿Quién es ese? ¿Quién dejó que ese tipo merodeara nuestra cerca otra vez?» Un soldado raso que estaba al final de la fila echó un vistazo. «Él siempre está ahí, señor. Creo que es un veterinario». «Inofensivo. Inofensivo», repitió Derek como si la palabra lo ofendiera. «Parece un cuento con moraleja andante. Oportunidad perfecta para enseñar». Se echó el dragón al hombro y comenzó a caminar hacia el borde del campo. «Aquí llega el momento», pensó James mientras lo observaba acercarse. Había visto esa mirada antes, la mezcla de desdén y curiosidad que tenían algunas personas cuando veían a alguien viviendo al margen de la sociedad. Consideró alejarse, pero algo lo dejó clavado en el sitio. Quizás fue el rifle. Quizás fueron los años de ser invisible. Quizás simplemente estaba cansado de retroceder ante cada mirada. Cuando Derek llegó a la valla, el grupo de soldados se acercó más, percibiendo entretenimiento. «Oye», gritó Derek. «¿Tú? Sí, te gusta el espectáculo, veterano». James bajó lentamente los binoculares y se encontró con la mirada de Derek. «Solo observando el viento», dijo, con la voz fría y descuidada. Derek resopló. «Observando el viento. Eso es nuevo». Miró por encima del hombro a sus hombres. «¿Oyes eso? Tenemos un meteorólogo fuera de la alambrada». Algunos rieron, otros no. Uno de los suboficiales de mayor rango, el sargento Bill Kowalski, observaba en silencio. Una leve arruga se formó entre sus cejas. Derek ladeó la cabeza, examinando a James como un espécimen. «¿Eres veterano, viejo, o solo llevas esa chaqueta porque hace que la gente te tire más monedas?» «Serví», dijo James simplemente. No le dio rango, unidad ni años. No le debía nada a este hombre. «Serviste», repitió Derek con tono exagerado. «¿Qué eras? ¿Cocinero, mecánico, oficinista?» James dudó, no porque le diera vergüenza, sino porque odiaba lo que solía pasar cuando le contaba a verdad. «Francotirador», dijo por fin. La palabra quedó suspendida en el aire por un segundo. Un par de soldados arquearon las cejas, mirándose. «Ah, es cierto». La sonrisa de Derek se acentuó. «Un francotirador». «¿Con qué exactamente?» «Pistola de aire comprimido». «Vamos». Señaló el Dragunov que llevaba al hombro. «¿Sabes siquiera qué es esto?» James lo miró y luego volvió a mirar a Derek. Un Dragunov SVD de los primeros modelos. Este ha sido limpiado en exceso. Probablemente los cañones han visto demasiadas balas de demostración. Las miras también están un poco descentradas. El campo de tiro se quedó en silencio. Derek tensó la mandíbula un instante antes de volver a sonreír con sorna. «Tienes buena imaginación, pero no me la creo. ¿Quieres impresionar a alguien? Ve a contar historias de guerra a un bar. Esto es una instalación militar. Aquí nos movemos en la realidad». Se volvió hacia sus soldados. «Caballeros, miren bien. Esto es lo que pasa cuando no se respeta la disciplina. Cuando se desperdicia la oportunidad, se termina aquí afuera, viendo pasar la vida a través de cristales rotos». James sintió que la presión le subía por la nuca, pero no se movió. Había recibido comentarios peores de quienes lo habían visto en sus peores momentos. Podía soportarlo. Lo que no soportaba era la forma en que los jóvenes soldados lo miraban como si fuera una advertencia. No era una persona. Una de ellas, una joven de mirada penetrante y manos firmes, Cabo María Reyes, miró a James,
luego al rifle y viceversa. Había algo de incertidumbre en su expresión, como si una parte de ella quisiera hablar, pero no se atreviera. Derek cambió de posición el Draunov, colocándose cerca de la valla. «¿Qué te parece?», dijo, con la voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. «Hagamos esto interesante». Señaló hacia abajo, a esa distante silueta de acero a 800 metros, casi engullida por la bruma del atardecer. «¿Ves ese objetivo allá lejos, abuelo? 800 metros viento cruzado, rifle extranjero, un disparo. Le das. Te invito a una comida caliente y quizás te deje sentarte un poco más cerca la próxima vez. Si fallas, te alejas de rodillas delante de mis hombres. Así, todos aprenden una lección sobre fingir ser algo que no eres». «Trato hecho, señor», empezó el sargento Kowalski, pero Derek le lanzó una mirada que lo hizo callar. James miró al objetivo lejano. Sintió el viento, deslizándose por su piel. 800 metros con un rifle desconocido y un viento cruzado cambiante no era imposible, no para quien solía ser. Pero ese era el problema. Ya no estaba seguro de ser ese hombre. A veces le temblaban las manos al despertar. Su corazón se aceleraba cuando los coches petardeaban cerca. Hacía años que no disparaba un rifle de verdad en un campo de tiro. Aún así, allí de pie, algo viejo se agitaba en su interior. No orgullo, ni ego, sino una silenciosa y obstinada negativa a ser utilizado como apoyo a la crueldad ajena. Se acercó a la valla, sus botas crujiendo sobre la grava. «¿Me invitas a una comida caliente?», preguntó. Derek arqueó una ceja. «Eso es lo que te preocupa». «Solo quiero asegurarme de que recuerdes lo que prometiste», dijo James. Un murmullo recorrió a los soldados que observaban. Por primera vez, algunos lo miraron, no con lástima, sino con curiosidad. Sin esperar permiso, James se movió a un lugar donde el suelo descendía lo suficiente como para proporcionarle una posición estable y boca abajo. Derek, casi divertido, abrió la puerta y se hizo a un lado, ofreciendo el rifle con una pequeña reverencia burlona. «Adelante, francotirador». James se quitó el rifle. El metal le resultaba familiar en las manos, algo que no le había resultado familiar en mucho tiempo. Revisó la recámara, el cargador, las miras. Ajustó la mira por instinto, compensando la K visible y haciendo microcorrecciones que no habrían significado nada para la mayoría de los observadores, pero sí para él. Mientras se tumbaba en la fría tierra, sentía miradas sobre él desde todas direcciones. Algunos querían que fracasara. Otros esperaban en silencio que hiciera lo imposible. Uno o dos parecían temerosos de lo que pudiera pasar si lo conseguía. Acomodó los codos. Creó un triángulo estable con su cuerpo. Su mejilla tocó la culata. Su dedo se posó ligeramente en el guardamonte. Dejó de prestar atención a los soldados, a Derek, a la base. El mundo se redujo a viento, distancia, ángulo y aliento. En ese momento, un pensamiento cruzó por su mente. No de gloria, ni de demostrarle a nadie que se equivocaba, sino de los hombres cuya foto llevaba en su mochila, los que nunca envejecieron, nunca se pusieron del lado equivocado de una valla, siendo juzgados por niños uniformados. Lo que James Mercer no sabía esa tarde, podría decir el narrador invisible, era que al otro lado de la base, en una oficina llena de condecoraciones enmarcadas, un coronel firmaba papeles, preparándose para irse. Y lo único que sacaría a ese coronel de su rutina, lo único que lo obligaría a cruzar el campo de tiro en ese preciso momento, era un sonido que no había oído en años. El timbre perfecto de un disparo imposible. James inhaló, exhaló, apretó el gatillo. El disparo silbó en el aire, un crujido que atravesó el parloteo del campo de tiro. El tiempo se alargó. Las miradas se posaron en la silueta distante. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, el ping, claro, definitivo, innegable. La bala había impactado en el centro del acero. El campo de tiro quedó en silencio.
Nadie rió. Nadie se movió. Incluso la bandera pareció detenerse por un instante. Derek tensó la mandíbula. Tiro de suerte, dijo en voz alta, demasiado rápido, como si intentara rebobinar lo que todos acababan de presenciar. Cualquiera puede tener suerte una vez. James no discutió. No miró al inquilino de la izquierda. Simplemente ajustó su posición. Sin decir palabra, movió el rifle ligeramente, compensando el sutil cambio del viento. El silencio se hizo más denso. Volvió a disparar. Ping. Otro impacto en el centro. Un murmullo recorrió las filas. Un soldado susurró. De ninguna manera. En voz baja. La basura no hace eso, pensó Kowalski, tragando saliva. Había visto buenos tiradores, incluso grandes. Esto era algo único. Siguieron 3 disparos más, espaciados lo suficientemente separados como para demostrar que James no estaba disparando y rezando. Cada uno hizo resonar el acero. Para el 5.º disparo, algunos soldados se habían acercado inconscientemente, atraídos por la precisión de lo que presenciaban. Uno había dejado que sus rifles se le doblaran en las manos. Otro se había olvidado de respirar. Cuando el último disparo resonó y murió, James se incorporó lentamente hasta las rodillas y luego se puso de pie. Le devolvió el Drawn a Derek, quien lo tomó con rigidez, con el rostro un poco más pálido que antes. ¿Es suficiente?, preguntó James en voz baja. Antes de que Derek pudiera responder, el rugido de un motor atrajo la atención de todos. Un sedán oscuro se detuvo cerca del campo de tiro, con polvo arremolinándose alrededor de sus neumáticos. La puerta del conductor se abrió y salió el coronel Thomas Brennan, comandante de Fort Ashford. Regresaba de una reunión, consciente de la logística y los horarios, cuando oyó el eco de esos disparos. Algo en ellos, el ritmo, la consistencia, había atraído su mirada hacia la línea de fuego. Ahora estaba de pie, observando la escena. Un hombre sin hogar al otro lado de la valla, un rifle de francotirador extranjero en la mano de Derek, un grupo de soldados aturdidos y el objetivo lejano marcado con una serie de impactos que desafiaban la probabilidad. Se acercó, sus botas crujiendo sobre la grava. Al acercarse, James se giró ligeramente. El viento tiró de la manga de James, revelando más de los números descoloridos que llevaba tatuados en el antebrazo. Las coordenadas aún eran apenas legibles. La mirada del coronel Brennan se fijó en ellos. Por un instante, ya no estaba en una tranquila base estadounidense. Estaba de vuelta en Carvel, con polvo en los ojos, el estruendo de explosiones lejanas, la radio crepitando con indicativos y coordenadas. Recordó estar acurrucado tras un muro bajo con un puñado de Rangers inmovilizados por el fuego desde un tejado que no podían ver. Recordó el miedo de no llegar a casa, de que sus hombres no volvieran a ver el amanecer. Y recordó la voz en su auricular, tranquila y controlada. Esto es un fantasma. Te tengo. Muévete a mi marca. Los disparos habían resonado. Desde algún lugar que no pudieron localizar. Uno a uno, los cañones enemigos se silenciaron. Cuando el equipo de Brennan salió de su escondite y corrió a salvo, él solo miró hacia atrás una vez, sin ver nada más que un destello distante en una ladera. Más tarde, supo el nombre que acompañaba a la señal de llamada: Sargento James Mercer. Fantasma, el francotirador que había salvado a 14 hombres ese día. Brennan miró fijamente el rostro desgastado frente a él, los ojos cansados, los binoculares rotos colgando de su cuello. Vio las coordenadas, las reconoció al instante. Cabell, la misma zona, la misma misión. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Mercer?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro al principio, luego más fuerte, con la incredulidad y el reconocimiento chocando. James Mercer, 75º Rangers. Los soldados se giraron, conmocionados. La mirada de Derek pasó del coronel al hombre sin hogar y viceversa, la confusión grabada en sus rasgos. James se quedó paralizado.
Hacía años que no oía ese nombre pronunciado con tanto respeto. Lentamente, irguió los hombros y encaró al coronel de frente. Sí, señor, dijo en voz baja. Una vez. Brennan se acercó un paso más, sin apartar la mirada de James. El espacio a su alrededor parecía no haber existido durante unos segundos. Dos hombres estaban allí, unidos por un recuerdo que nadie más podía comprender del todo. Así que eres un fantasma, dijo Brennan, con una palabra que pesaba mucho. Tú fuiste quien nos sacó de la Carvel, en la Operación Cristal Nocturno. Negó con la cabeza casi con incredulidad. Salvaste a 14 de nosotros. Me salvaste. James no reaccionó con orgullo. Al contrario, sus ojos se oscurecieron. No todos, respondió. Algunos no lo lograron. Eso no fue culpa tuya, dijo Brennan con voz firme, como si hubiera esperado años para decirlo. Hemos revisado esos informes cientos de veces. Mala información. Lo hiciste todo bien. Díselo a sus familias, murmuró James. Los soldados observaron atónitos como un coronel miraba a un hombre sin hogar con algo parecido a la reverencia. Derek finalmente encontró su voz. Señor, no tenía idea. La cabeza de Brennan se giró hacia él. Su expresión se endureció y la calidez desapareció de sus ojos. Teniente Hastings, explíqueme exactamente qué estaba haciendo hace un momento. Derek tragó saliva. Señor, me estaba dirigiendo a una persona no autorizada cerca del campo de tiro. Él afirmó ser un francotirador, así que decidiste hacer un espectáculo con él delante de tus hombres. Brennan interrumpió con un tono cortante y frío. Usaste a un veterano como apoyo para tu ego en mi campo de tiro, en mi base. Señor, eso no es lo que pasa. Brennan se acercó y elevó la voz lo suficiente para que todos la oyeran. No humillante, no irrespetuoso. Usted se quedó aquí y se burló de un hombre que ha hecho más por este país que usted en toda su carrera. Un hombre cuyas habilidades acabas de ver con tus propios ojos. A su alrededor el aire parecía vibrar con tensión. Kowalski mantuvo la mirada al frente, pero interiormente sintió una oleada de satisfacción. Los ojos de Reyes estaban muy abiertos y su corazón latía con fuerza. Este hombre, continuó Brennan, señalando a James, es uno de los mejores francotiradores que esta nación haya producido jamás. ¿Ves ese objetivo? Hizo un gesto hacia la silueta de acero. ¿Sabes cuántas personas en esta base podrían hacer lo que él acaba de hacer en estas condiciones con ese rifle? Quizás uno, quizás. Él volvió a mirar a James y su expresión se suavizó. Creí que estabas muerto, admitió en voz baja. Intentamos localizar a algunos de ustedes después de que todo salió mal, pero el rastro se perdió. Simplemente desapareciste. Así es más fácil, dijo James. Para todos, Brennan negó con la cabeza. No para mí. Tengo una deuda contigo desde hace mucho tiempo. Se volvió hacia sus hombres con voz firme. Escuchen todos ustedes. Mira bien a este hombre. Este es el sargento James Mercer, cuyo indicativo es fantasma. Cuando la mayoría de ustedes todavía estaban en la escuela secundaria, él estaba allí manteniendo con vida a hombres como yo. ¿Crees que servir solo tiene que ver con el rango que llevas en el pecho o con lo elegantes que lucen tus botas? Se trata de sacrificio. Se trata de lo que llevas contigo mucho tiempo después de que la guerra haya terminado. James se movió incómodo, no le gustaba ser el centro de atención. Coronel, ya basta, dijo suavemente. No soy un héroe. Los ojos de Brennan se encontraron con los suyos. No te corresponde a ti decidir eso, respondió. Los hombres que volvieron a casa por ti, lo hacen. Luego se volvió hacia Derek. En cuanto a usted, inquilino izquierdo, dijo, y el título parecía más una acusación que un título honorífico. Considérese confinado en su alojamiento hasta nuevo aviso. Se realizará una revisión formal de su conducta. Y mañana por la mañana a las 8, usted estará aquí frente a cada soldado en esta base y se disculpará con el sargento Mercer de manera clara, fuerte y sincera.
¿Lo entiendes? Las mejillas de Derek se sonrojaron. Quería discutir, desviar la atención, culpar a la ignorancia, pero bajo el peso de la mirada de Brennan y los ojos de todos los soldados presentes, se derrumbó. Sí, señor, dijo con voz tensa. Puedes retirarte, espetó Brennan. Derek se alejó, con los hombros rígidos y agarrando a Dragunov como si fuera una carga más que un trofeo. Cuando pasó junto a los soldados, estos se apartaron para dejarle paso, pero no con respeto, sino con distancia. Se había levantado un muro entre él y el pueblo que se suponía debía dirigir. Brennan exhaló lentamente y miró a James. «Ven conmigo», dijo. «Por favor». James dudó. La idea de pisar la base siendo algo más que una sombra en el perímetro era casi insoportable. Pero había algo en los ojos de Brennan. Gratitud, arrepentimiento, responsabilidad que me hizo difícil negarme. «¿Dónde?», James preguntó. «Primero», Brennan dijo, «les vamos a dar una comida caliente que no sale de una lata. Eso no es negociable. Después, hablaremos de lo que viene después». Al empezar a caminar hacia el pequeño edificio del campo de tiro, los soldados hicieron algo que nadie les había ordenado, algo que surgió por instinto más que por entrenamiento. Formaron dos filas, una a cada lado del sendero, un silencioso pasillo de uniformes. Se quitaron los sombreros, se enderezaron las espaldas, siguieron a James con la mirada, no con lástima, sino con respeto. Uno a uno, al pasar, varios se llevaron las manos a las cejas. No fue perfecto como en los libros de texto. No fue formal, pero fue real. Reyes dio un paso adelante lo justo para llamar su atención. «Sargento Mercer», dijo con voz firme, aunque le temblaban ligeramente las manos. «Mi padre también estuvo en el 75º Regimiento de Rangers. No logró regresar de Fallujah. Gracias por lo que hiciste por todos nosotros», dijo James, mirándola a los ojos. «Siento mucho lo de tu padre». Y había una profundidad en esas palabras que le hizo sentir un nudo en la garganta. «Hazlo sentir orgulloso». Cuando James y Brennan desaparecieron dentro del pequeño edificio, la puerta se cerró detrás de ellos. Los soldados permanecieron en el mismo lugar durante un largo momento. La historia que contarían sobre ese día se difundiría por toda la base al anochecer. Las burlas de los inquilinos de izquierda se desvanecerían. La leyenda del francotirador sin hogar en la valla no existiría. En el interior, el calor de la oficina de tiro le parecía casi ajeno a James. El olor a café y aceite para armas lo envolvió. Brennan le hizo un gesto para que se sentara en una mesa de madera desgastada. Un joven especialista, con los ojos muy abiertos al ver al huésped, se apresuró a traerle un plato de comida caliente del comedor y una taza de café humeante. James se quedó mirando el plato por un momento. Comida real, no algo que viene de una gasolinera o de la despensa de una iglesia. Sus manos temblaron ligeramente mientras cogía el tenedor. «No me debes esto», dijo casi para sí mismo. «Ahí es donde te equivocas», respondió Brennan. «Te debo mucho más que esto. El ejército te debe mucho más que esto». Mientras James comía con cautela y medida, Brennan sacó una carpeta de un cajón del escritorio. Estaba desgastado, los bordes deshilachados. Lo colocó suavemente sobre la mesa. «He mantenido un registro de algunas cosas después de Carval», dijo. «No fuiste fácil de encontrar, pero nunca olvidé tu nombre». Dentro de esa carpeta había copias de recomendaciones antiguas, resúmenes de misiones y una impresión de un correo electrónico que Brennan había escrito años atrás a alguien en el sistema de VA preguntando sobre el estado de James Mercer. La respuesta había sido frustrantemente vaga. James había quedado al margen, perdido en un mar de burocracia y papeleo. «Las cosas han cambiado un poco desde entonces», dijo Brennan. «No lo suficiente, pero algo. Ahora tenemos un mejor programa de extensión para veteranos. Podemos conseguirle vivienda, asesoramiento y tratamiento que realmente le ayude. Y si estás dispuesta, te quiero aquí. No fuera de la valla».
Dentro con un propósito. James frunció el ceño ligeramente. ¿Haciendo qué? La respuesta de Brennan fue inmediata. Enseñanza. Estos niños son buenos, pero son verdes. Creen que disparar es cuestión de puntuaciones y clasificación. Ya sabes, se trata de proteger a la persona que está a tu lado. Quiero que aprendan lo que eso realmente significa. Quiero que entiendan el peso de aquello por lo que están entrenando. ¿Quién mejor para enseñarles que alguien que ha vivido todas las consecuencias de apretar el gatillo? No soy profesor, dijo James. Solo intento respirar un día a la vez. Entonces empieza por ahí, respondió Brennan. Enséñeles eso también, que sobrevivir no siempre significa prosperar. Ese regreso a casa es un tipo de guerra en sí mismo. Si tan solo uno de ellos evita caer en la misma oscuridad por algo que dices, ¿no vale la pena? James bajó la mirada hacia sus manos y notó el leve temblor en ellas. No quiero medallas, dijo. No quiero discursos. No quiero ser el chico del cartel. Bien, dijo Brennan. Porque no te ofrezco nada de eso. Te ofrezco un trabajo, una habitación, alguien con quien hablar que no te dé pastillas y siga adelante. Te ofrezco la oportunidad de volver a formar parte de algo en tus propios términos. Hubo un largo silencio. Afuera se oían los sonidos apagados de la cordillera, un ruido sordo lejano de botas, una orden gritada, el zumbido bajo de la actividad. La vida en la base continuó ajena al silencioso punto de inflexión que estaba ocurriendo en aquella pequeña habitación. James finalmente habló. Si hago esto, dijo lentamente, les enseño la verdad, no la versión brillante del cartel de reclutamiento. Lo real, el costo, la responsabilidad. Eso es exactamente lo que quiero, respondió Brennan. Necesitan la verdad. James asintió una vez. No fue un acuerdo dramático. Era pequeño, pero era real. Entonces lo intentaré, dijo. No prometo nada, pero lo intentaré. A veces las batallas más grandes no suenan como explosiones o disparos. A veces suenan como un hombre que, tras años en la oscuridad, decide dar un paso hacia la luz. Durante las siguientes semanas, comenzaron cambios que nadie en Fort Ashford olvidaría jamás. James salió de debajo del puente Mlan. Al principio, se resistió a la idea de una habitación en la base, por miedo a sentirse atrapado nuevamente. Pero Brennan organizó algo sencillo, un espacio pequeño y tranquilo cerca de las instalaciones de entrenamiento, lo suficientemente cerca para escuchar el familiar ruido de los rifles, pero lo suficientemente lejos de las multitudes del cuartel principal. La cama parecía demasiado blanda las primeras noches. Se quedó despierto, escuchando el zumbido de la calefacción, mientras su mente se remontaba a las noches que había pasado en laderas rocosas en lugar de entre sábanas limpias. Las mañanas llegaban temprano. La primera vez que pisó el campo de tiro con carácter oficial, vestía una chaqueta sencilla con una insignia de visitante sujeta a ella. La charla se apagó. Los soldados se enderezaron casi por reflejo. La noticia se había extendido. El hombre sin hogar junto a la valla ya no era solo una historia. Él estaba allí para enseñar. James no se presentó con teatralidad. Simplemente se subió a la línea, miró al pequeño grupo de jóvenes tiradores reunidos frente a él y dijo, «Me llamo James Mercer. Solía vigilar a los hombres desde muy lejos. Hoy, los voy a vigilar desde aquí mismo». Caminó lentamente por la línea, corrigiendo agarres, reposicionando codos, ajustando culatas contra los hombros con un toque firme y practicado. No levantó la voz a menos que fuera verdaderamente necesario. Él no menospreciaba a nadie cuando alguien se estremecía. Él no se burló de ellos. Les contó sobre la primera vez que sus propias manos temblaron antes de un disparo que decidiría si su equipo viviría o moriría, y cómo aprendió a respirar durante ese momento. Entre ejercicios, habló de cosas que los manuales no cubrían. La primera vez que ves de cerca el resultado de tu disparo, sientes el peso de saber que tu habilidad puede salvar o acabar con vidas.
La importancia de recordar que cada silueta en un rango representa a una persona en el mundo real. El hijo, la hija, el hermano, la hermana de alguien. Esos objetivos no te dispararán, dijo una tarde, de pie con el sol a sus espaldas y el viento tirando de su chaqueta. No gritarán. No mendigarán. Pero si alguna vez terminas ahí afuera, como me pasó a mí, mirando a través de un cristal a un ser humano real, más te vale que sepas quién eres antes de apretar el gatillo, porque después tendrás que vivir con esa persona, no con ella, sino contigo. El campo de tiro permaneció en silencio durante mucho tiempo después de eso. Comenzaron a aparecer micromomentos de cambio. Un recluta tras otro mejoró, no solo en sus puntuaciones sino también en su concentración. Dejaron de apresurarse en los tiros para impresionarse unos a otros. Se tomaron su tiempo. Respetaron el proceso. Hicieron preguntas que iban más allá de ¿cómo dar en el blanco? Y James poco a poco empezó a cambiar también. Se reunió con un consejero acordado a través de la base, alguien con experiencia con veteranos de combate, alguien que no se inmutó cuando habló de Quele. No fue fácil. Algunas sesiones terminaban con él saliendo furioso, abrumado por recuerdos que intentaba enterrar. Otros terminaron con él sentado en silencio, mirando al suelo, mientras el consejero esperaba pacientemente. Pero él siguió regresando. Eso solo fue una victoria. También conoció en la base a otros veteranos que habían superado sus propias tormentas. Algunos tenían cicatrices visibles en sus caras y cuerpos. Otros llevaban sus heridas de formas que solo otro soldado podía ver. Compartieron historias de café. Momentos incómodos y vacilantes de honestidad que poco a poco construyeron algo así como una nueva unidad, una hermandad silenciosa. A la mañana siguiente de su humillación, el teniente Derek Hastings se encontraba en el campo de tiro a las 8 en punto, tal como se le había ordenado. Se reunió toda la compañía de entrenamiento. Brennan se quedó a un lado, con los brazos cruzados. James observaba desde cerca del cobertizo de equipos, sintiéndose poco cómodo estando en el centro de atención. El uniforme de Derek estaba impecable, pero su expresión no. Parecía como si hubiera envejecido 5 años de la noche a la mañana. Sargento James Mercer, llamó Brennan, y su voz se escuchó por todo el campo, al frente y al centro. James se acercó y se detuvo a poca distancia de Derek. El teniente Brennan dijo, «Tiene algo que decir». Derek tragó saliva con fuerza. Cuando habló, su voz era clara, aunque forzada. «Sargento Mercer», comenzó, tropezando ligeramente con la palabra sargento, como si se le hubiera quedado atascada en la garganta. «Ayer te falté al respeto. Cuestioné tu servicio. Me burlé de tu situación. Te usé como ejemplo de fracaso en lugar de reconocer tu sacrificio. Estuvo mal. Me equivoqué». Respiró hondo. «Se supone que los hombres y mujeres de aquí deben buscarme como líder. Ayer les mostré arrogancia, no liderazgo. Has hecho más por este país que yo. Has llevado cargas que ni siquiera puedo empezar a comprender. Lo siento. No porque me atraparan. Porque fui cruel cuando debería haber estado agradecido». Los soldados escucharon atentamente. Algunos miraron de reojo a James, preguntándose cómo reaccionaría. James estudió el rostro de Derek durante un largo rato. Lo que vio allí no fue solo vergüenza. Era algo más profundo. Vergüenza, tal vez, y una creciente conciencia de lo insignificante que había sido. «No puedes retractarte de lo que dijiste», respondió James finalmente. «Pero puedes decidir qué tipo de oficial serás de ahora en adelante. Los están observando». Señaló con la barbilla a las tropas reunidas. «Asegúrense de que cuando piensen en respeto, no piensen en lo que hicieron ayer. Piensen en lo que hicieron después. No fue perdón, no del todo, pero fue un camino a seguir». Brennan asintió levemente, satisfecho. «Retírense», ordenó. A medida que la formación se disolvía y comenzaba el entrenamiento del día, había una energía diferente en el aire, un cambio sutil. La gente veía a James no como una leyenda,
ni como una historia con moraleja, sino como un ser humano que se había roto y que poco a poco se recomponía, y en algún punto del camino, el hombre que una vez insistió en que no merecía consuelo, comenzó a aceptar, en pequeñas dosis, que tal vez sí. En una tarde tranquila, semanas después, James se encontró de nuevo de pie junto a la valla al borde del campo de tiro. Esta vez estaba dentro, mirando hacia afuera. El puente Mlan seguía allí, sus soportes de hormigón proyectando largas sombras en la luz que se desvanecía. Podía ver el lugar donde había dormido, donde había observado desde detrás del alambre, invisible. Pensó en lo cerca que había estado de quedarse allí para siempre, en como un desafío humillante, un inquilino arrogante y un disparo perfecto habían desencadenado una reacción en cadena que lo apartó del abismo. Se llevó los binoculares Steiner agrietados a los ojos, más por costumbre que por necesidad, y escudriñó el horizonte. El cristal seguía roto. El mundo parecía fracturado a través de él. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez no tenía que verlo todo con claridad de una vez. Tal vez bastaba con ver el siguiente paso. Tras él, oyó pasos. Brennan se acercó con las manos en los bolsillos. Reyes obtuvo su título de experta hoy, dijo el coronel. La mejor de su clase. Dice que es por algo que le dijiste sobre dejar que el disparo la sorprendiera. James bajó los binoculares. Ella hizo el trabajo, dijo. No es así como lo cuenta, respondió Brennan. Hizo una pausa. ¿Cómo duermes? Algunas noches mejor que otras, respondió James con sinceridad. Algunas noches todavía oigo a Quelle, pero algunas noches oigo este lugar. En cambio, es un comienzo. Brennan asintió. ¿Lo es? Asintió. Se quedaron en silencio un rato, observando cómo el cielo cambiaba de naranja a azul intenso. ¿Sabes?, dijo Brennan finalmente, historias como la tuya, la gente necesita escucharlas. No la versión pulida, sino la auténtica, aquella en la que el héroe termina bajo un puente porque el sistema le falló y luego encuentra el camino de regreso, no por caridad, sino por reconocimiento y respeto. James esbozó una leve sonrisa. No soy un héroe, repitió, pero carecía de la férrea certeza que antaño tenía. Tal vez no ante tus propios ojos, dijo Brennan. Pero no puedes escribir la historia completa solo. El resto de nosotros también tenemos voz y voto. Si esta historia te conmovió, si te recordó que las personas que cruzas en la calle pueden tener historias que ni siquiera puedes imaginar, considera suscribirte a este canal ahora mismo. En tu pantalla, hay otra historia poderosa esperándote. Otro viaje de sacrificio, redención y segundas oportunidades. Haga clic en él. Sigue mirando. Y recuerda, cada persona tiene una historia. Algunos de ellos, como James Mercer, son nada menos que legendarios.